Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Acá está la luz, aquí está el objeto, aquí está la sombra de negrito. La penumbra sería la que sigue a la sombra. Actividad 2. Con base en el experimento de la página anterior, dibujo los astros que intervienen en los siguientes eclipses. Eclipse de luna, eclipse de sol. Bueno, aquí he dibujado el eclipse de luna y aquí he dibujado el eclipse de sol. Tomemos en cuenta que solamente el sol emite luz. El sol emite luz. La luna no emite la luz, solo es como un espejo que refleja la luz del sol. Entonces, en el eclipse de luna, la luna ya no emite luz, está oscuro la luna. ¿Por qué? Porque la Tierra tapa la luz del sol. En cambio, en el eclipse de sol, nosotros observaríamos desde la Tierra que el sol se tapa. ¿Y quién le está tapando? La luna. Actividad 3. Pinto la sombra que se produce en estos casos. Revisen el video en el que se hizo este experimento. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Desarrollo histórico de instrumentos de observación astronómica y su valor científico. Bueno, en esta parte el texto nos habla acerca de un instrumento muy importante llamado el telescopio. Todo lo que conocemos del universo es gracias al telescopio. ¿Pero qué es el telescopio? Voy a dejarles un video para que puedan hacer el resumen. Eso es todo conmigo, chicos. Hacer la tarea y suerte. En el año 1609, Galileo Galilei apuntó por primera vez al cielo con un telescopio. Fue el comienzo de 400 años de descubrimientos que aún continúan. Galileo, hombre humanista que dominaba muchos aspectos de la ciencia, construyó su propio telescopio a partir de unas lentes sueltas. Lo dirigió al cielo y observó por primera vez las lunas de Júpiter, los cráteres de la Luna y las fases de Venus. Todas sus observaciones fueron publicadas en su libro Siderius Nuncius, observaciones que no se correspondían con la doctrina religiosa del momento. Bajo la amenaza de morir en la hoguera, tuvo que renegar de sus pensamientos. Pasó poco tiempo y este invento fue conocido en toda Europa, de tal forma que cada ciudad o capital importante tenía una fábrica de lentes y un observatorio astronómico. Se construyeron telescopios cada vez más grandes, con más diámetro y más focal, y por ende los descubrimientos se fueron sucediendo de tal forma que cada vez se observaba algo que estaba más alejado o era más débil. Así, Giovanni Cassini pudo descubrir la división que Saturno tiene en su anillo y 4 de sus lunas. William Herschel descubrió Urano y posteriormente, en uno de los episodios más apasionantes de la historia de la astronomía, se descubrió Neptuno. Y ya en el siglo XX se descubrió Plutón. Llegó la época de los grandes observatorios. Edwin Hubble, con el telescopio de Monte Palomar, descubrió la expansión del universo. Los telescopios espaciales fueron un reto tecnológico y una ventana a un universo desconocido para nosotros hasta el momento. Las sondas planetarias enviadas y encargadas de recorrer y escudriñar el sistema solar nos ofrecieron las más bellas y asombrosas imágenes de nuestro entorno más inmediato. Sin duda, el telescopio ha supuesto la herramienta fundamental para la observación astronómica. Sin él no habría sido posible tener el conocimiento que en la actualidad tenemos de nuestro universo. Sin duda también, algo de mágico hay en una lente, como un simple cristal curvado puede proporcionarnos un panorama inédito y sorprendente. El 27 de octubre de 2006, la Unión Astronómica Internacional anunció la declaración por la UNESCO de 2009 como el Año Internacional de la Astronomía, ratificada por la ONU el 19 de diciembre de 2007. El Año Internacional de la Astronomía representará una celebración global de la misma y de su contribución a la sociedad, a la cultura y al desarrollo de la humanidad. Su objetivo principal es motivar a los ciudadanos de todo el mundo a replantearse su lugar en el universo a través de todo un camino de descubrimientos que se inició ya hace 400 años. Actividades repartidas por todo el mundo pretenderán estimular el interés por la astronomía y la ciencia en general, desde su influencia en nuestras vidas diarias hasta cómo el conocimiento científico puede contribuir a un mundo más libre e igualitario. Y recuerda, el universo es para que lo descubras. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes.
Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.